Desde el espacio, el océano suele verse como una superficie continua, ondulada y sin bordes claros. Sin embargo, en algunas imágenes aparece una línea larga, casi perfectamente recta, que corta el agua como si alguien la hubiera dibujado con una regla invisible. No sigue la forma de las corrientes, no coincide con las costas y parece ignorar por completo el movimiento natural del mar. Esa línea desconcierta porque contradice lo que esperamos ver. El océano cubre más del 70% del planeta y está en constante movimiento, impulsado por el viento, la rotación de la Tierra y las diferencias de temperatura. Ver una marca tan definida en un sistema tan caótico despierta una duda legítima. La pregunta central no es solo qué es esa línea. La pregunta más profunda es por qué nuestro planeta permite que algo así parezca tan antinatural a simple vista. Pausa breve. ¿Estamos observando una estructura real en el océano, o una huella creada por la forma en que miramos la Tierra desde arriba? Durante años, estas líneas han aparecido en mapas digitales, capturas satelitales y aplicaciones de navegación. Algunas personas las han interpretado como fallos técnicos, otras como señales de actividad humana, y algunas incluso como algo que no debería estar allí. La misma imagen puede generar explicaciones muy distintas según quien la observe y desde donde lo haga. Lo que hace especial a esta pregunta no es su rareza, sino su repetición. La línea aparece una y otra vez, en distintos lugares y contextos, lo suficiente como para no ser ignorada. Eso nos obliga a detenernos y analizar con calma antes de aceptar la explicación más llamativa. Pregunta corta. ¿Y si la línea no estuviera realmente en el océano, sino en la forma en que lo representamos? Explorar esta posibilidad no elimina el misterio, pero lo vuelve más interesante. Porque cuando algo parece falso en un planeta tan bien estudiado, el problema rara vez está en la realidad misma. La mayoría de estas imágenes provienen de satélites civiles que comenzaron a mapear el planeta de forma sistemática desde finales del siglo XX. Instituciones científicas, agencias espaciales y empresas privadas recopilan datos para navegación, clima y seguridad marítima. No buscan misterios, sino mediciones precisas que ayuden a entender un planeta en movimiento. El lugar no es único. Estas líneas aparecen en océanos abiertos, lejos de costas, puertos o rutas visibles. A veces cruzan el Pacífico, otras el Atlántico, como si el mar tuviera costuras ocultas. El momento también importa. Muchas de estas imágenes combinan datos recogidos en distintos años, incluso en distintas décadas. El océano que vemos no es una fotografía instantánea, sino un mosaico construido con paciencia. Pregunta breve. ¿Quién decide cómo se unen todas esas piezas? La respuesta es menos humana de lo que parece, y más técnica de lo que imaginamos. Esto importa hoy porque dependemos de estos mapas más que nunca. Los usan barcos comerciales, científicos del clima y aplicaciones que consultamos a diario. Cuando algo parece extraño en ellos, la confianza en la información entra en juego. También hay un contexto histórico. Durante siglos, los mapas del océano estuvieron llenos de espacios en blanco y suposiciones. Las líneas rectas modernas reemplazaron a los antiguos vacíos, pero trajeron nuevas preguntas. El escenario es inmenso y silencioso. Un mar profundo, oscuro, que rara vez vemos directamente, pero que creemos conocer gracias a pantallas. Esa distancia entre el océano real y su representación es clave para entender por qué esta línea llama tanto la atención. Para entender qué puede estar ocurriendo, pensemos en algo cotidiano. Imagina una alfombra grande hecha con varios rollos de tela cosidos entre sí. Desde lejos parece una sola superficie, pero si miras con atención, las uniones forman líneas rectas. El océano, en los mapas digitales, funciona de una manera parecida. No lo vemos directamente, sino a través de datos recogidos en fragmentos y luego ensamblados. La línea aparece donde dos conjuntos de datos se encuentran. Pregunta breve.
¿Pero qué datos, exactamente, se están uniendo ahí? La respuesta está en cómo medimos el mar desde el espacio. Primero, la analogía simple. Es como medir la altura de una carretera con distintos coches, cada uno usando su propio sensor. Al unir las mediciones, pequeñas diferencias pueden crear un escalón visible. Ahora, la definición precisa. Los satélites usan altimetría, que es la medición de la altura de la superficie del océano mediante señales de radar. Estas señales rebotan en el agua y regresan al satélite, permitiendo calcular la distancia con precisión de centímetros. Cada satélite sigue una órbita específica. Eso significa que mide el océano en franjas largas y estrechas, no de forma continua. Cuando se combinan franjas de distintos satélites o de distintos periodos, las diferencias quedan alineadas. La línea no marca un objeto físico flotando en el mar. Marca un cambio en cómo se midió esa zona. Es una frontera entre dos maneras ligeramente distintas de observar la misma agua. Una primera observación es la geometría. Las líneas son largas, rectas y siguen trayectorias que coinciden con órbitas satelitales conocidas. En un océano dominado por curvas y remolinos, esta rectitud apunta a un origen de medición, no natural. Una segunda observación es la diferencia de altura registrada a ambos lados de la línea. Los datos muestran cambios pequeños, normalmente de entre 2 y 5 centímetros. Eso es menos que el grosor de un dedo, pero suficiente para volverse visible en un mapa global. Pregunta breve. ¿5 centímetros pueden realmente crear una línea tan clara? Sí, cuando se comparan millones de puntos y se exagera el contraste para analizarlos. La tercera observación viene del tiempo. Cuando se actualizan los mapas con datos más recientes y mejor calibrados, muchas de estas líneas se atenúan o desaparecen. Eso sugiere que no son rasgos permanentes del océano, sino artefactos temporales del proceso de ensamblaje. Una cuarta observación es comparativa. Las líneas suelen aparecer donde se unen datos de satélites distintos, como misiones lanzadas con 10 o 15 años de diferencia. Es similar a unir dos reglas fabricadas con tolerancias mínimas distintas y notar un pequeño salto en la medición. Si tomamos un océano con una profundidad media de unos 4.000 metros, una diferencia de 5 centímetros equivale a una variación de una parte en 80.000. En términos cotidianos, sería como notar un desnivel de 1 milímetro a lo largo de un campo de fútbol. Pequeño en la realidad física, pero visible cuando se amplifica en una representación digital. La hipótesis nula es clara y deliberadamente simple. Esta línea no prueba la existencia de una estructura artificial ni de un fenómeno desconocido en el océano. Según esta hipótesis, la línea aparece por cómo procesamos y combinamos los datos. Una explicación alternativa es que la línea marque una corriente oceánica real. Las corrientes, como ríos invisibles, transportan agua caliente y fría a través del planeta. Sin embargo, las corrientes se curvan, se fragmentan y cambian con las estaciones, y no mantienen bordes rectos durante miles de kilómetros. Pregunta breve. ¿Podría ser una frontera climática permanente? Algunas masas de agua tienen temperaturas o salinidades distintas, pero esas transiciones son graduales, no geométricas. Otra explicación es la actividad humana. Rutas de barcos, cables submarinos o zonas de pesca intensiva han sido sugeridas como causa. El problema es la escala. Estas actividades no alteran la altura del océano de forma continua ni rectilínea a nivel planetario. También se ha propuesto un error puntual del sensor. Pero los errores aleatorios suelen producir manchas o ruido disperso, no líneas coherentes y repetidas. La consistencia espacial indica un patrón sistemático, no un fallo aislado. Al evaluar todas las opciones, la explicación que mejor encaja es la técnica. La línea surge donde se unen conjuntos de datos tomados con distintos instrumentos, calibraciones y momentos en el tiempo.
No es una cicatriz del océano, sino una costura del mapa que usamos para mirarlo. A pesar de lo que sabemos, existen límites claros en nuestras mediciones. Los satélites no observan el océano de forma continua, sino en pasadas separadas por días o semanas. Entre una medición y otra, el mar cambia, y esos cambios deben estimarse mediante modelos. Pensemos en una analogía simple. Es como intentar reconstruir una película usando solo una imagen cada pocos segundos. El cerebro rellena los huecos, pero nunca con certeza absoluta. En términos técnicos, los modelos oceánicos combinan datos reales con simulaciones matemáticas. Estas simulaciones dependen de supuestos sobre viento, temperatura y gravedad. Pequeños errores en esos supuestos pueden alinearse y volverse visibles como líneas. Pregunta breve. ¿Qué no podemos medir todavía con suficiente precisión? La variación exacta y simultánea de la superficie oceánica en todos los puntos del planeta. También hay límites instrumentales. Los radares satelitales tienen márgenes de error de centímetros y su calibración cambia con el tiempo. Cuando se mezclan datos antiguos y recientes, esas diferencias no siempre se eliminan por completo. Para cerrar estas brechas, harían falta más satélites midiendo al mismo tiempo y con estándares idénticos. También ayudarían misiones dedicadas a recalibrar datos antiguos con tecnología moderna. Hasta entonces, algunas líneas seguirán siendo recordatorios de lo que aún no podemos ver con total claridad. Si esta interpretación es correcta, el impacto es más metodológico que dramático. Confirma que nuestros mapas del océano son extremadamente precisos, pero no perfectos. Entender estas líneas mejora la calidad de los datos que usamos a diario. En ciencia, el beneficio es directo. Modelos climáticos más limpios permiten estimar mejor el aumento del nivel del mar, que hoy ronda unos pocos milímetros por año. Un error de centímetros puede parecer pequeño, pero acumulado en décadas cambia las proyecciones. Pregunta breve. ¿Afecta esto a la vida cotidiana? De forma indirecta, sí, porque navegación, seguros costeros y planificación urbana dependen de estos modelos. En tecnología, el impacto es silencioso pero constante. Aplicaciones de mapas, sistemas de posicionamiento y estudios de recursos marinos se vuelven más fiables. Eliminar artefactos evita interpretaciones erróneas por parte de usuarios no especializados. También existen riesgos de malentendidos. Estas líneas pueden alimentar narrativas conspirativas o desinformación si se sacan de contexto. Confundir una costura de datos con una estructura real distorsiona la comprensión pública de la ciencia. La escala es importante. No estamos ante un fenómeno que altere el océano, sino ante una huella de cómo lo medimos. Reconocer esa diferencia reduce el ruido y fortalece la confianza en el conocimiento científico. El efecto más valioso de entender estas líneas es conceptual. Nos recuerda que incluso las imágenes más detalladas del planeta son interpretaciones, no copias exactas de la realidad. El océano no cambia por estas líneas, pero nuestra forma de leerlo sí. Desde una perspectiva científica, el impacto es acumulativo. Refinar los datos mejora predicciones sobre corrientes, clima y nivel del mar. Cada corrección pequeña reduce errores que, con el tiempo, se volverían significativos. Pregunta breve. ¿Significa esto que no podemos confiar en los mapas oceánicos? Significa lo contrario, podemos confiar en ellos precisamente porque entendemos sus límites. También hay un impacto social más sutil. Cuando aprendemos a distinguir entre un fenómeno real y un artefacto de medición, ganamos criterio crítico. Eso reduce la atracción por explicaciones extraordinarias cuando no son necesarias. El riesgo está en la interpretación apresurada. Una imagen sin contexto puede parecer una prueba de algo inexistente. La cautela evita convertir una herramienta científica en una fuente de confusión. La emoción por descubrir es legítima, pero también lo es la prudencia.
La emoción es real, pero también lo es la necesidad de cautela. El océano no esconde una línea perfecta esperando ser descubierta. Lo que esconde, más bien, es un desafío constante para quienes intentan medirlo con precisión global. Esa diferencia es sutil, pero fundamental. La emoción surge cuando una imagen rompe nuestras expectativas. La comprensión aparece cuando aceptamos que observar el planeta siempre implica traducirlo en datos. Entre ambas cosas se construye el conocimiento científico. Pregunta breve. ¿Puede una línea que no existe enseñarnos algo real? Puede, si nos obliga a mirar con más atención cómo sabemos lo que creemos saber. La emoción es comprensible, pero no debe guiar las conclusiones. Basándonos en la evidencia actual, lo más probable es que estas líneas sean artefactos de medición, no fronteras físicas. Aún así, cada anomalía es una oportunidad para mejorar nuestros instrumentos. La emoción es real, pero también lo es la necesidad de cautela. Si este tema te resultó intrigante, suscríbete al canal y comparte tus ideas en los comentarios.